Por lo tanto, es importante hablar sobre esta patología que viene siendo la segunda más importante de los trastornos endocrinológicos que existen durante el embarazo. Es importante un poquito identificar de qué se trata. Vamos a hablar un poquito sobre la embriología y la anatomía, que pues solamente es importante mencionar pequeñas cosas. La glándula tiroides se origina en el suelo de la faringe en la tercera semana de gestación. Fíjense, tercera semana de gestación. En su desarrollo migra a lo largo del conducto tirogloso hasta llegar al punto final en el cuello, donde pues se queda delante de la tráquea. Estas hormonas comienzan a ser producidas a partir de las 11 semanas. Y los derivados de la cresta neural del último cuerpo branquial dan lugar a las células C medulares de la tiroides. Como les decía, es importante identificar dónde queda la glándula tiroides. De hecho, la tiroides es del vocablo griego, tireos, escudo, e ideos, forma. Es como un escudo que está delante de la tráquea. Tiene dos lóbulos conectados por un istmo y está ubicado en la cara anterior. Tiene un peso aproximado de 12 a 20 gramos y es una glándula muy vascularizada y está en la región posterior. En la parte posterior se encuentran las glándulas paratiroides. Entonces, un poco entrando en tema, ¿qué es el hipotiroidismo? De hecho, se lo considera como un trastorno inmunológico consistente en la disminución de la síntesis o secreción de hormonas tiroideas por parte de esta glándula. De hecho, estas hormonas, al estar insuficientes, pueden llegar a comprometer muchas partes del organismo. Un poquito haciendo un paréntesis aquí para que ustedes tengan idea, esto suena paradójico, pero las más de las veces las personas, las mujeres que son hipotiroideas no pueden embarazarse. Es una de las principales causas de infertilidad. Pero si una mujer se embaraza, pues trae serios problemas en el embarazo. Según la epidemiología, como les decía, la segunda complicación endocrinológica más importante después de la diabetes. La prevalencia es de 0,3 a 0,5, que existe un hipotiroidismo clínico. O sea, quiere decir esto que más o menos una de cada 200 personas tiene hipotiroidismo. O un subclínico, que esto es peor todavía, de 2 a 3 cada 100. Porque el hipotiroidismo subclínico, pues, simplemente no es fácil de diagnosticar si no hace uno laboratorio. Visualmente, pues, no existe nada, aparentemente, que esté produciendo alteración. Se dice que se presenta en 0,5 a 2,5% en todos los embarazos. Para entrar un poco en la fisiopatología, fíjense, es un bebé que a las 16 a 17 semanas ya está comenzando a producir hormonas tiroideas. Este es un cuadro muy interesante, si ustedes me permiten, chicos, pues vale la pena que lo tomen muy en cuenta. Miren, por ejemplo, les voy a ir punteando. Esta línea es la hormona gonadotrofina coriónica, que es la principal causante de este problema, ya que durante el embarazo es la hormona del embarazo. Ustedes hacen un test, si tienen un retraso menstrual, pues de hecho, pues la gonadotrofina coriónica es la que se ve. Entonces, esta hormona, el pico máximo realiza más o menos entre las 10 a 12 semanas y luego va disminuyendo y se va normalizando, digamos así, más o menos a partir de la semana 20. Es por eso también que acá las mujeres que están embarazadas logran tener náuseas, vómitos por este aumento brusco de esta hormona. Entonces ahí pueden existir otros problemas relacionados como la hiperemesis gravídica. Si ven esta línea roja, es la hormona, la T4 libre. Y si ven, por ejemplo, más o menos a esta altura, donde existe el pico máximo, existe la mayor cantidad justamente por efecto de la gonadotrofina coriónica. ¿Qué es lo que hace la gonadotrofina coriónica? Hace de que exista una mayor producción de hormona,
pero al mismo tiempo de producir una mayor cantidad de hormona, hace que también se una más fácilmente a las proteínas. Y existe también, de todas maneras, hormona libre durante este periodo, que esa es la que es útil para el resto de los tejidos. La hormona tiroidea, esta la más clara, la T4 libre, pues, o sea, la hormona T4, perdón, está elevada durante casi todo el embarazo. O sea, las que están libres y las que están fijadas, las proteínas. Y esta otra, que es un poco más oscura, es una proteína llamada globulina fijadora de tiroxina, que también está muy ligada a lo que es la hormona T4. Entonces es muy importante entender que durante este proceso generalmente cuando existe una hormona, abundante cantidad de hormona libre, pues obviamente la TSH va a bajar, porque más o menos tienen un mecanismo de autocontrol entre ambos. ¿Qué efectos importantes produce durante el embarazo? Muchas veces durante el embarazo, los efectos maternos más importantes que pueden llegar a producir son aborto espontáneo, anemia gestacional, desprendimiento prematuro de placenta, aumento de tasa de cesáreas. ¿Por qué? Porque las más de las veces bebés pueden llegar a tener trastornos importantes porque llegan a ser generalmente alteraciones del bienestar fetal. Y en el feto, las alteraciones o los efectos importantes que pueden llegar a tener, que todo esto, por si acaso pregunta de examen, son alteraciones del sistema nervioso central, bajo peso al nacer, puede producir parto pretérmino, síndrome de estrés respiratorio, restricción de crecimiento intrauterino y muerte fetal. Estos efectos son muy importantes porque fíjense, todos tienen una tendencia, primero, si es que el embarazo continúa, a que el bebé tenga trastornos importantes. Y si el embarazo está durante la mujer, las primeras semanas, pues puede producirse un aborto, o al final llega a producirse un desprendimiento prematuro de placenta. De hecho, por ejemplo, todas estas instituciones como el American College, el Royal College, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y la ISUOG, que es la Asociación de Ultrasonido, piden realizar cribaje universal de disfunción tiroidea en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué es importante el primer trimestre? Por eso es muy importante el control prenatal, y siempre digo esto a mis alumnos: no es suficiente medir barrigas, escuchar fetocardias, pesar y tomar presión. Tenemos que hacer todo este cribaje. ¿Para qué? Para que no tengamos niños con problemas al nacer. Y si detectamos oportunamente, pues podemos tratarlo. Eso es lo más importante durante el embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la disfunción tiroidea? De hecho, por ejemplo, primero, si es que presenta una clínica de un trastorno de hipotiroidismo importante, antecedentes de disfunción tiroidea, como por ejemplo las pacientes que tienen bocio, cirugías, o por ablación de tiroides y están tomando la misma hormona, portadores de anticuerpos antitiroideos o algunas enfermedades autoinmunes. También la diabetes tipo 1 va muy relacionada, pacientes que han recibido algún tipo de radioterapia en la cabeza o el cuello, o mujeres que están en tratamiento con algunos medicamentos como son la amiodarona, el litio, o están expuestas a contrastes iodados que pueden producir trastornos importantes en esta glándula tiroides. También, por ejemplo, las gestantes que están en zonas con deficiencia de yodo en la dieta. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes conocen lo que es el Salar de Uyuni. Es el salar más grande del planeta y es en este lugar donde se explota la mayor cantidad de sal. Resulta de que allá, por ejemplo, he tenido la oportunidad de visitar en algunas oportunidades, he visto lo que ponen el yodo a ojo de buen cubero, digamos. O sea, así hay que ponerle por esto un vasito de yodo, así, ¿no? Y así no es la situación, simplemente que tenemos que tener mucho cuidado. Antiguamente, una de las zonas más endémicas en problemas de trastornos hipotiroides importantes era la población de Quillacollo, porque todo el mundo aparecía con un cuello gigante y les decían los cotus, porque tenía un cuello así gigantesco y tenía una glándula tiroides agrandadísima porque carecían de yodo en esas zonas. Hoy en día
el gobierno y todas las políticas nacionales e internacionales apuntan a que ya no existe este problema. Entonces, suministran yodo en adecuada cantidad y concentración en la sal, que es el principal lugar donde podemos hacer énfasis porque la mayoría de las personas consumimos sal. Entonces, las zonas que tienen deficiencia de yodo van a seguir presentando esos trastornos importantes. De hecho, por ejemplo, puede existir pacientes con problemas de infertilidad o antecedentes de abortos o parto pretérmino. En pacientes que tienen abortos a repetición es otra de las causas que debemos también investigar, el hipotiroidismo. O personas que son obesas con un índice de masa corporal mayor a 40, historia familiar de disfunción tiroidea, edad mayor a los 36 años. ¿Cómo clasificamos el hipotiroidismo? Puede ser primario, secundario, terciario. Decimos que es primario, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad por algunos medicamentos o procedimientos que dañen el tejido tiroideo. También puede ser la tiroiditis de Hashimoto acá. Secundaria hablamos a procesos infiltrativos, traumas o quirúrgicos. Es un problema secundario a este. O terciario a fármacos o déficit de yodo definitivamente. Entonces hay algunos antitiroideos como el litio, las tionamidas, como el metimazol, carbimazol, propiltirazolo, yoduro, como la miodarona, pueden producir tanto hipo como hipertiroidismo, pueden afectar en el metabolismo de esta hormona y de hecho puede producir serios problemas. También hay algunos inductores enzimáticos como la fenoitoína, fenobarbital, rifampicina, carbamazepina que aceleran el aclaramiento hepático de esta tiroxina. También el sulfato ferroso, sucralfato, clorestilamina, hidroxialuminio alteran la absorción intestinal de levotiroxina. Por lo tanto, por eso es bien recomendable que las hormonas tiroideas se las tome en ayunas, por lo menos con un intervalo de una media hora para su siguiente alimento. Entonces, no es recomendable que ninguna persona tome una levotiroxina en estómago lleno. Entonces, siempre hay que tomarlo en estómago vacío. ¿Cómo es la clasificación clínica? Fíjense esta balanza, lo que debería ser. Cuando disminuye la TSH sérica y aumenta la T4 libre, significa que estamos en un proceso bueno. Pero tenemos que tener también cuáles son los parámetros. Por ejemplo, en el primer trimestre, aquí ya va relacionado a lo que les comenté y les mostré esa gráfica donde existía esa curva importante. La TSH al principio del embarazo, en el primer trimestre, por ejemplo, es normal entre 0,1 a 2,5. Entonces es un poco más baja en relación al segundo y al tercer trimestre, porque en el primer trimestre existe una mayor liberación de hormona tiroidea. Y se ha fijado, por ejemplo, la TSH baja y la T4 libre está más alta. Entonces es otra pregunta de examen. ¿En qué trimestre del embarazo la TSH es más baja? Entonces aquí la respuesta es en el primer trimestre. Y estos son los valores de la T4 total, no de la libre. 5 a 12, 7,5 a 18 y 7,5 a 18 con rangos bastante grandes de microgramos por decilitro. ¿Ya? ¿Qué manifestaciones clínicas produce el hipotiroidismo? Síntomas como fatiga, letargia, está mal escrito, somnolencia, depresión, ronquera, piel seca, intolerancia al frío, aumento de peso, artralgias. ¿Y qué signos? Movimientos lentos, bradicardia, edema duro, el mixedema que se llama, hiperreflexia, onicorexis, las uñas partidas, relajación y retardación del reflejo rotuliano. Entonces, esos son signos y síntomas de un hipotiroidismo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, el manejo clínico. Lo que hay que hacer es definitivamente tratar de disminuir la cantidad de TSH y aumentar la T4 libre. ¿Qué pasa con la TSH? La TSH se libera desde arriba, entonces de nivel central. Entonces, si existe una deficiencia de hormona tiroidea, entonces la TSH comienza a subir. Pero si existe una cantidad adecuada, la TSH tiene la tendencia a bajar. Y eso es el fenómeno, es un control de un feedback que tiene. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para que nosotros hablemos de un hipotiroidismo clínico? El diagnóstico preconcepcional, obviamente que nos piden mantener una TSH menor a 2,5. Durante el embarazo, en el primer trimestre, tenemos que mantener menos de 2,5 y en el segundo y tercer trimestre menos de 3.
¿Cuál es el tratamiento para este tipo de enfermedad? De hecho, pues la levotiroxina, que es el suplemento de esta hormona. Y hay que utilizar, pues, de acuerdo a las dosis que nos sugieren, dependiendo cuán grave o severa esté la situación. Obviamente que nos sugieren de 2 a 2.4 microgramos, por kilogramo por 24 horas. Y hay que hacer obviamente un perfil tiroideo, porque de hecho esto generalmente es dosis respuesta. Hay personas que pueden responder mejor o peor, ¿no es cierto? Entonces vamos manejando de acuerdo a eso. Después, también es importante al hacer este seguimiento, pedir el dosaje de hormonas, ¿verdad? Entonces, ¿y cada qué tiempo vamos a pedir el perfil? Cada 4 a 6 semanas hasta la semana 20. Y entre la semana 26 y 32 debemos ir ajustando esta dosis. Por eso les mostré la gráfica del principio para que podamos entender. ¿Y a qué llamamos hipotiroidismo subclínico? Pues es aquel que está más o menos con una TSH un poquito elevada, pues, y la T4 libre pues está ahí más o menos, por eso se ve esta balanza que de hecho está equilibrada en teoría, pero sigue siendo un hipotiroidismo subclínico. ¿Cuál es la prevalencia? Ya les había dicho que aproximadamente un 2.5%. El seguimiento, nuevamente, hacer un perfil tiroideo cada trimestre. Después de esto, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, que haciendo un tratamiento de levotiroxina en aquellas gestantes en este primer trimestre, hay que tratar de controlar siempre haciendo su TSH sérica para poder ver de que no exista problemas. Fíjense, por ejemplo, lo ideal es darle la levotiroxina para evitar mayores complicaciones o posteriores en estos bebés. Cuando existe una disminución de la tiroxina, ¿qué es lo que sucede? Normalmente no está aclarado el mecanismo por el cual se produce esta disminución de la T4 libre en respuesta a la TSH. Se ha apuntado que la deficiencia de yodo podría tener algún papel importante en su desarrollo, pero tampoco no existen estudios que hayan demostrado algún beneficio en el tratamiento de la hipotiroxinemia materna con levotiroxina, por lo que aparte de su suplementación adecuada con yodo, no se aconseja su tratamiento. Entonces, el objetivo fundamental, ¿cuál es? Tratar de disminuir la TSH sérica y la T4 libre, aumentarla. Ojo, no la T4 total, sino la T4 libre, que es lo más importante. Bien, ¿qué quiero decirles al final de esta presentación? Pues que definitivamente cada vez existen más personas que están subdiagnosticadas. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer en estas personas? Hay que tratar de que estas personas tengan un adecuado manejo, tengan un adecuado y un óptimo tratamiento. Fíjense, ¿qué quiero que se les quede en la cabeza? Primero,